La única predicción que fallé en los octavos de la Eurocopa fue justamente en este partido, en el último, en el que enfrentaba a los blanquirrojos, a dos equipos que aspiraban a hacer sorpresas, a los turcos, con personalidades imponentes, un juego vertiginoso, con velocidad, con gambeta, con chispa, con calentura y agresividad, contra los austríacos, elegantes, tácticos, fríos mentalmente y que habían demostrado que tenían esa certeza bastante afinada en los partidos importantes, ganando y quedando primeros de su grupo contra dos equipos muy superiores a nivel de renombre. Así que teníamos un escenario que ya se plantaba con muchas luces, con muchas expectativas. Y como pasa con los partidos de Turquía en esta Eurocopa, no decepciona. Fue un partidazo. Y los turcos se lo llevaron. Avanzaron los muchachos que fueron los que primerearon. Y con esa primereada pudieron jugar todo un partido cómodos. Y quieras o no, parece que estamos basando todo una táctica y una planificación en un minuto del partido. Pero sí. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Austria 1, Turquía 2. La novela sigue. Arda Güler. Me parece que fue uno de los jugadores más importantes del partido. Y si empiezo nombrándolo a él es porque siento que manejó los hilos y los tiempos y que además que con su buena precisión y su técnica hizo la diferencia. Primer jugada del partido es un muy buen pase en profundidad de Liner hacia Savitzer, que por poco no llega y creo que termina yéndose afuera o Savitzer no intenta rematar o bueno, no termina siendo una jugada peligrosa. Pero desde el primer minuto vimos un muy buen desmarque y un buen pase. Y una Austria que mostraba agresividad total. Posteriormente, Turquía consiguió un tiro de esquina. Ese tiro de esquina viene un centro muy bueno, más que nada por lo incómodo de Arda Güler. Que Baumgartner intenta despejar, pero le rebota a su compañero, quedándole finalmente a Demiral. Que dice, ¿quién me acaba de llegar? Y bueno, al regalo que le había caído del cielo, lo rompe contra la red, poniendo el 1-0. Y haciendo un partido que parecía que quizás Austria iba a tener la ventaja por cómo juegan ambos, por ser más ordenado y más táctico, no iba a ser así. Y ojo, no estoy diciendo de que si no fuera por eso hubiese ganado Austria para atribuirme el que mi predicción estuvo bien, porque eso no me importa. La predicción es para jugar y no le pegué. Pero sí me parece que es muy interesante que, bueno, en este caso afectó mucho. Porque a la larga, Turquía pudo hacer su juego y obligar a Austria a no hacer el suyo. Y es increíble. Y fíjense que la argumentación es bastante sencilla. Después del 1-0 hubo un tramo de caos absoluto donde Austria lo fue a buscar con todo y donde Turquía parecía que metía 2-0 y donde hubo un tiro al palo en un tiro de esquina muy parecido al que había sido el gol de Turquía pero el lado de Austria y que saca la línea Demiral, autor del propio gol del primer gol, cosa que me parece una cosa increíble. Y nada, como que parecía que en cualquier momento se estaban a punto de matar en un 5-4 donde nadie defendía y todos atacaban. Y donde por ejemplo Baumgartner demostraba buen talento con sus gambetas, donde por las bandas aparecía en Bueme o Buina, como le dicen en ESPN, que iba con toda velocidad, y donde Arnautovic jugaba bien de pivot, donde Austria era un equipo dinámico, vertical, agresivo, y donde Turquía también lo era, con Yilmaz, con Yilmaz, con Güler, y donde todo sucedía en cuestión de segundos, iban y venían, pero pasó. Pasó y duró poco. Y Austria no pudo aprovechar ese momento donde fue peligroso para marcar. Y Turquía dijo, ok, como yo voy ganando y como para ser peligrosos tenemos que tener un partido más abierto, voy a cerrar el partido. Voy a hacer lo que tengo que hacer y cuando vos te regales, te voy a contraatacar. Te voy a contraatacar, voy a aprovechar a Yilmaz, principalmente a Yilmaz, que por banda se volca un montón. A Güler jugando muy centralizado, que creo que la torre lo destacó muy bien como falso 9, que es interesante. Y por lo general hacer un juego versátil, de transiciones rápidas, en el que Turquía tenía más posibilidades. Pero guarda, no se dedicó a atacar. No es que tuvo muchas ocasiones de gol como para liquidar el partido y poner finalmente un 2-0, pero sí tenía más ocasiones de las que tenía Turquía, o eran mejores las que tenía Turquía, que manejaba la pelota de un lado para el otro, que era horizontal, pero no podía pasar. Porque en el área tenías a Demiral, que sacaba bastante, tenías a Bakarchi, que a mí no me gusta nada lo absoluto, más que nada porque sale muy mal jugando, pero que en defensa no está nada mal. Porque los laterales se esforzaron bastante, tanto Kadioglu en defensa como también lo hizo su compañero Muldur, perdón que lo tenía escrito un poco bajito y no lo estaba viendo.
Jusek y Aykan bien retrasados, favoreciendo mucho a una distribución del juego que se maneje desde atrás a la salida de Turquía, pero a su vez en que la distribución austríaca por el medio se vea muy nociva, muy incomodada. Y después los demás. Kokuku, que para mí tuvo un partido muy bueno, el mejor de la Eurocopa, se movió por todas partes, regateaba, ayudaba a salir, recuperaba pelotas, tuvo un partido ultra completo en el que ayudó un montón a su equipo. Y Turquía podía aprovechar sus habilidades individuales de velocidad y de jugar en transición, mientras que Austria tenía que conformarse con tener la pelota y ver qué podía hacer. Y si bien tenías a un Seiwald que intentaba distribuir cómodo y que lo hacía, a un Leimer que te iba intentando lo que hace siempre, que es conducir o hacer pases filtrados, no le salía. No podía pasar. Se había trabado el juego austríaco. Realmente no tenía la posibilidad de meterse mucho. Y tanto Poch como Viena no se metían tanto en ataque como lo hacían durante ese tramo inicial donde había mucho caos. El partido fue transitando y pasando el tiempo con una Austria sin ideas, más parecido a la Austria que existió contra Francia, que le costaba mucho atacar pero tenía una pelota que la maneja de manera bastante limpia. Y un Turquía que aprovechaba de vez en cuando para contraatacar, pero que por lo general aguantaba el resultado. Y lo aguantó hasta que terminó el primer tiempo. Pequeños destellos austríacos aparecieron en el principio del complemento. Con algunos recursos puntuales pudo hacer más daño y mostrarse como una selección agresiva y peligrosa, teniendo en los primeros 7-8 minutos donde parecía que lo podía llegar a empatar. Principalmente de la mano de Regates, que rompía las líneas en un partido muy trabado y que favorecían para generar una jugada interesante, o la aparición de Poch o de Brass más adelantados y más centralizados. Hablamos de los laterales que tenía cada lado el equipo austríaco y cuando se centralizaban y adelantaban hacían la típica superioridad numérica que genera desconcierto de la marca y por tanto espacios para que haya mejores oportunidades. Viendo por ejemplo un mano a mano a Arnautovic que termina tapando Gunok pero que estuvo bastante cerca. Por cierto, Gunok lo vamos a mencionar sobre el final porque tuvo una tapada muy importante. Turquía se veía incomodada, pero bueno, se sostenía dentro de su juego defensivo y no terminaba de arriesgar demasiado. Al fin de cuentas eran jugadas muy puntuales y que si empieza a hacerlas de manera reiterativa Austria, las iba a terminar sacando de un momento para otro. Lo importante era entender que quien meta gol primero en ese tramo iba a ser muy importante, porque si lo lograba empatar Austria, todo cambiaba y a partir de ahí Austria era el candidato. Ahora, si no lo lograba empatar rápido y Turquía se adaptaba a su juego o hacía algún cambio que lo beneficiara, posiblemente con más agresividad aún de la que ya tenía Austria el primer tiempo y con más adelantamiento, pueda aprovechar una oportunidad para contraatacar los turcos. Y no lo hicieron mucho, no tuvieron un partido tan bueno los turcos en el segundo tiempo que evidentemente bajaron el nivel y perdieron el control del partido. Pero metieron un gol. Un gol de pelota parada y nuevamente de Demiral, que con un cabezazo en el primer palo y un buen centro de Guller puso el 2-0 que lo liquidó. Y realmente lo liquidó, porque ahí hubo un tramito de tiempo en el que Austria lo fue a buscar, pero ya sin ganas, sin energías. Volvió a ser el Austria del primer tiempo, sin poder pasar, demasiado horizontal, perdiéndose muchas veces en las piernas turcas. Y al contrario, Turquía mostrándose cada vez más versátil, más veloz y con algunas contras aún mejores que la ejecutada del primer tiempo. Pero eso duró nuevamente poco, porque llegó finalmente el gol de Gregoric, que bueno, termina rematando a través de una jugada que parecía que quedaba en offside, pero finalmente no, estaba habilitadísimo, y pone el 1-2 teniendo el último tramo del partido que todavía faltaba un montón y en el que Austria lo fue a buscar y Turquía lo podía también liquidar y donde la verdad es que Turquía no me gustó. Yo creo que volvió a ser un equipo un poco más débil, se cerró demasiado, le tiraron muchas pelotas al área, Austria empezó a combinarse más, tuvo buenas intervenciones individuales y colectivas, pudo triangular y conectarse, pero no le alcanzó. No le alcanzó por un tema de los defensores, de perder mucha gente, de un partido muy caótico. Al final de cuentas no tiene tanto talento individual Austria y le hacía un poco de falta para tener una definición un poco más certera, o un cambio de ritmo un poco más veloz, o un juego aéreo un poco más letal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que no tuvo características tan determinantes para ese tipo de partido tan cerrado. Y Turquía lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó. De hecho, lo pudo haber liquidado en cierto punto del partido. Y finalmente faltaba una jugada en el partido. Y tras un pelotazo largo y alto y un cabezazo pica al suelo que parecía que se metía, rompiendo las gargantas de miles de aficionados vestidos de rojo, viene una tajada. ¡Uah! Para mí, a esta altura, histórica en la Eurocopa, en la última del partido, y con una volada espectacular, como pidiendo permiso para sacar la pelota y manoteándola, dándole la calificación a Turquía. Que ahora me preguntás, ¿es el mejor equipo de los dos en general en la Eurocopa? Para mí no. Creo que jugó peor en general. Hasta en este partido creo que lo más justo pudo haber sido el empate a la larga. En cuanto a
búsqueda, ocasiones generadas, debilidad defensiva que puede mostrar Turquía y demás. Pero este partido puntualmente, siento que Turquía lo gana bien. Porque fue inteligente, porque supo jugar su juego y evitar que su rival juegue su juego por un gran tramo que fue todo el primer tiempo. Porque fue efectivo con el juego aéreo, porque pudo potenciar la velocidad de Yilmaz, su versatilidad de juego, su capacidad de pivotear y su capacidad de desbordar. La buena capacidad de manejo de tiempos de Guller, gambeteando, generando falta, frenando y retrocediendo con la pelota, avanzando cuando nadie se le espera, rematando de la mitad de cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizó sus recursos de la mejor manera. Y no jugó Chaganoglu, que me parece que no venía jugando bien. Y que no sé si no jugó por lesión, por roja o por lo que sea. Pero para mí al equipo le hizo bien y jugó el mejor partido de la Euro, por contexto, indudablemente. ¿Podría ser que el mejor sea contra Georgia? Para mí no. Para mí el de Georgia fue peor. ¿Podría ser que el mejor fue contra la República Checa? Para mí tampoco, porque jugaron con un jugador más y sufrieron un montón. Y hablar contra Portugal, que perdieron 3-0. Así que sí, que era el más importante y contra un rival muy jodido y parejo, le ganaron bien. Fueron inteligentes y efectivos. En cambio, a Austria le faltó chispa, no tuvo esa vertiginosidad que tuvo contra Holanda, tampoco tuvo tanta creatividad. Y lo peor es que cometió errores defensivos que le permitieron a su rival marcar 2 goles. Y así es como Turquía está en cuartos de final y vuelve a escribir historia en la Eurocopa. Y ahora contra un Países Bajos que viene a jugar muy bien, pero que, yo te digo a la Turquía, llegás a cuartos de final y te toca a Países Bajos antes de la Euro y creo que lo firman. No es un rival tan difícil para los cuartos, teniendo en cuenta todos los que existen todavía vivos en esta competencia. Así que, bueno, Turquía sigue vivo. Y es quizás la sorpresa de los octavos de final por lo que había pasado. Y si bien es un partido que le haya ganado a un hipercandidato, se le había ganado a un equipo que creo que estábamos la mayoría de acuerdo con que era el que estaba mejor. Y le ganó. Y le ganó bien encima. Así que creo que en esa llave, si analizamos la de abajo, salvo Inglaterra, que jugó peor que nunca, Suiza jugó su mejor partido, un partido importante, serio, ganándolo muy bien, más allá de que también jugó buenos partidos en fechas anteriores. Holanda jugó su mejor partido y Turquía jugó su mejor partido. Así que, huevos, se pusieron las pilas en el momento adecuado. Pero por otro lado, Portugal jugó su peor partido quizás, o su segundo peor partido. Francia jugó uno de sus peores partidos, no jugó bien como por ejemplo contra Países Bajos, que para mí tuvo su mejor partido en ese partido. Ni tampoco como contra Austria, que para mí también jugó mucho mejor. Alemania, capaz que jugó su peor partido, porque no lo pudo meter gol rápido, porque lo pudo haber perdido, aunque capaz un partido parecido al que jugó con Suiza, o sea, no estuvo en su mejor nivel. Y España sigue bien, y España sigue siendo, o sea, en cuanto a lo que viene demostrando hasta ahora, el máximo candidato por su regularidad, pero también a que se enfrentó contra el rival posiblemente más débil en los octavos, aunque tampoco hay que subestimar a Georgia porque, bueno, vieron que hasta ahora en esta Eurocopa están todos bien, no hay ni equipo malo en sí. Así que, si ya estás acá, te agradezco mucho por escucharme. Este partido lo vi con bastante sueño, venía a ver el anterior, hoy no dormí mucho, perdonen si se me escapó alguna cosa, perdonen si no puede ser tan específico en algún aspecto, porque traté de sacar la esencia general del partido y creo que se notó bastante bien. Algo que me gustaría destacar tiene que ver con la presión, que en un principio ambos presionaban al rival y lo hacían bien. O sea, ambos presionaban y el rival se equivocaba con esa presión. Y fue interesante porque fue como un juego muy despejado al principio, pero que después se rompió cuando ya Turquía empezó a replegarse más. Pero no, quería destacarlo porque me había olvidado. Pero bueno, nada. Si llegaste hasta acá, te agradezco de nuevo y te recomiendo que te suscribas al canal. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000 para poder tener las membresías o el partner, obviamente, con los 1000. O sea, para monetizar. No es algo tan terrenal, sino que me gustaría poder ser profesional, vivir de esto. Y es mi sueño de mi vida y si quieres ayudarme te agradezco mucho. Realmente me haría muy feliz que puedas contribuir porque cada suscriptor en serio es como un pasito más cerca. Ahora, un like, un comentario también me sirve un montón. Y en serio, me ayuda muchísimo. Así que si quieres ayudarme con eso también te agradezco mucho. Principalmente es un comentario hablando del partido de Turquía, qué tú opinas de lo que pasó, qué opinas del rival que tienen ahora, lo que quieras. Algo en contra de lo que dije, algo a favor de lo que dije, da igual. Lo que quieras, estás libre a comentarlo. Y ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos. Y nos veremos en el análisis del próximo partido, que será el de Brasil.